Entonces vamos a comenzar con el primer problema de programación lineal. En este caso el problema nos dice, un veterinario aconseja a un granjero a la cría de aves, ¿no? Nos dice que una dieta mínima debe consistir en 3 unidades de hierro y 4 unidades de vitaminas al día. El granjero sabe que por cada kilo de maíz que proporciona o que le coloca el alimento, un kilo de maíz nos da 2,5 unidades de hierro y una unidad de vitaminas. Y que por cada kilo de pienso compuesto, se proporciona una unidad de hierro y 2 unidades de vitaminas. Sabiendo que el kilogramo de maíz vale 0,3 pesos y el pienso compuesto vale 0,52 pesos, determine como inciso A cuál es la composición de la dieta diaria que minimiza los costos del granjero. Y como inciso B, cambiaría la solución del problema. Si por una escasez en el mercado el granjero no pudiese disponer de más de un kilo de pienso compuesto, entonces como vemos en este problema nos dice cuál es, o sea, la parte fundamental nos está pidiendo que minimicemos una función, ¿no? En este caso nos dice cuál sería la composición de tal manera de que se minimicen los costos del granjero, ¿ya? Siempre que vayamos a tener un problema de programación lineal, vamos a enfocar los datos que nos brinda el problema en un lado y por el otro lado vamos a hacer una tabla de equivalencia o tabla de atribuciones. Vamos. Bueno, vamos a llamar la tabla de composición. ¿Qué es lo que pasa? En este problema nos dice que una dieta mínima consiste de 3 unidades de hierro y 4 unidades de vitaminas. Entonces yo tengo que tener en mente que la dieta recomendada o la dieta mínima va a consistir en 3 unidades de hierro y 4 unidades de vitaminas. 3 unidades de hierro y 4 unidades de vitaminas. Además de eso, aquí empieza lo que es la tabla de composición. Esa dieta que nosotros vamos a formular va a estar compuesta por maíz y por pienso. Puede ser que esté compuesta únicamente por maíz, como puede ser que esté compuesta únicamente por pienso. Entonces, ¿qué es lo que me dice la tabla de composición? Me dice, yo tengo, primero que nada, tengo dos tipos de alimentos, maíz y pienso. Cada uno de esos me puede proporcionar dos cosas, hierro y vitaminas. Entonces, yo tengo que armar una tabla que a mí me diga qué tanto me proporciona cada uno. Entonces, esto es una forma iterativa, ¿ya? Vamos a ver cómo trabajamos con esta tabla de composición para ayudarnos a hacer lo que es las ecuaciones. Empezamos. Vamos a ir por atributos y en este caso tenemos los alimentos que son el maíz y tenemos lo que es el pienso compuesto, que vamos a llamar PC. Pienso compuesto va a ser PC. ¿Qué atributos me proporciona cada uno de sus alimentos? En primera instancia me proporciona lo que es hierro y en otra instancia me proporciona lo que es vitaminas. Si yo hablo del maíz, vamos a hablar qué cantidad me proporciona cada kilo de ese alimento, ¿no? Cada kilo de maíz, ¿qué me proporciona? Cada kilo de pienso compuesto, ¿qué me proporciona? En el caso del maíz, cada kilo de maíz a mí me proporciona 2,5 unidades de hierro y me proporciona una unidad de vitaminas. En el caso del pienso compuesto, un kilo de pienso compuesto me proporciona una unidad de hierro y me proporciona 2 unidades de vitaminas. ¿Ya? Entonces yo tengo que buscar la forma de mezclar cierta cantidad de maíz con cierta cantidad de pienso compuesto para que me pueda dar lo equivalente en la dieta mínima. Lo equivalente en la dieta mínima. Vamos a decir lo siguiente. Fíjense en esta parte.
Pongámosle. Esa sería mi tabla de composición o mi tabla de atributos, ¿ya? Ahora, pasando de esto, lo que es la tabla, dicho todo lo que es la tabla de composición, yo tengo que armarme un tipo sistema de ecuaciones. Como yo no sé qué tantos kilos de maíz le voy a colocar a mi alimento, y tampoco sé qué tantos kilos de pienso compuesto voy a colocarle a mi alimento, entonces tendría que definir mis variables. Entonces, defino variables. Como en este caso mis únicos componentes son maíz y pienso compuesto, yo voy a decir que X va a hacer referencia a los kilos de maíz que voy a colocar en el alimento. Y Y va a hacer referencia a los kilos de pienso compuesto que voy a colocar en el alimento. ¿Ya? No nos olvidemos que la dieta mínima, entonces va a estar formada por X kilos de maíz y va a estar formada por Y kilos de pienso compuesto. Vamos. Entonces, ya vamos avanzando, ¿no? Ya definimos lo que es la dieta mínima, definimos lo que son la tabla de composiciones y acabamos de definir las variables. No tenemos que perder el foco a lo que nos pide el problema. El problema nos pide minimizar los costos. Entonces yo tengo que tener igual los costos de cada uno de esos componentes. Costos. Por ejemplo, en el caso del maíz, vamos a colocar costos del maíz. El maíz a mí me cuesta 0.3 pesos por cada kilo de maíz. Entonces ya tengo el costo del maíz. ¿Y cuánto me cuesta el pienso compuesto? El pienso compuesto me cuesta 0.52 kilos por cada kilogramo de pienso compuesto. Esto del costo es muy importante. ¿Por qué? Porque tal vez ustedes me digan, no, pero ocupemos puro pienso compuesto ya que tiene harta vitamina. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos a formular un alimento, vamos a formular cierto compuesto, si tenemos dos cosas que nos brindan lo mismo, hay que buscar la manera de ocupar más cantidad del componente barato para minimizar los costos. Entonces, vamos. Una vez definimos los costos, tenemos que ver cuáles son nuestras restricciones. Entonces, vamos a ver cuáles son nuestras restricciones. Normalmente, las restricciones van de mano de los que son las composiciones. Pongámosle, yo quiero, yo quiero realizar una formulación, volvemos a pensar, yo quiero realizar una formulación que esté compuesta por maíz y pienso compuesto. Pero ¿a qué apunto? ¿Cuál es mi objetivo al realizar esa composición o al realizar esa formulación? ¿Cuáles son las características que yo deseo? Son las características de la dieta mínima. Entonces, yo tengo que ver, digamos que yo mezclé X kilos de maíz y Y kilos de pienso compuesto. Vamos por la primera restricción. La primera restricción es que yo una vez mezclé esa cantidad de maíz y esa cantidad de pienso compuesto, tengo que tener 3 unidades de hierro. Entonces, ¿qué sucede? Yo sé que por cada kilo de maíz aporto 2,5 kilos de hierro. Entonces, si yo quiero saber qué cantidad de hierro me está aportando el maíz en mi formulación, llegaría a ser, vamos por el hierro. Yo sé que le estoy colocando X kilos de maíz. Le estamos colocando X kilos de maíz. Y nosotros sabemos que el maíz aporta 2,5 unidades de hierro por kilo. Entonces sería 2,5 unidades de hierro que me aporta cada kilo de maíz.
Entonces aquí podemos comprobar que kilos de maíz se va con kilos de maíz y me queda la cantidad de unidades de hierro que aportó esa cantidad de kilos de maíz que le estoy colocando a la formulación. Entonces sería 2,5 por X. De la misma forma, no nos olvidemos que está compuesto tanto por maíz como también está compuesto por pienso compuesto. ¿Qué cantidad de hierro me va a aportar el pienso compuesto? ¿Me avisan, porfa? ¿Cómo calculo, cómo determino qué cantidad de unidades de hierro me aporta el pienso compuesto en la formulación? Entonces aporta lo que llegaría a ser 1 por Y. 1 por la cantidad de kilos que estamos colocando del pienso compuesto. Y si yo sumo la aportación del pienso compuesto y sumo la aportación del maíz, tendría que tener lo requerido en la dieta mínima, que llegarían a ser 3 unidades. De la misma manera voy a hacer con las vitaminas, ¿no? Porque es una restricción que me da el problema. ¿Qué pasaría con las vitaminas? En el caso de las vitaminas, el maíz me va a aportar 1 por X y el pienso compuesto me aportaría 2 unidades por cada kilo, entonces sería 2 por Y. Sería 1 por X, que sería 1, más 2 por y eso sería igual a la cantidad de vitaminas que yo necesito en la dieta, que serían 4. Listo. Entonces, esas son mis restricciones fundamentales en el problema, ya que esa es la composición que nosotros requerimos en la dieta mínima. ¿Qué otra restricción podemos colocar en este problema? Hay restricciones que son básicas cuando hablamos de problemas en la aplicación real. ¿Qué pasa? En primera instancia, yo sé que la cantidad de kilos que puedo colocar del maíz debe ser, la cantidad de kilos que yo voy a colocar de maíz debe ser mayor o igual a cero. ¿Por qué? Porque no puedo colocar kilos negativos. Entonces, de la misma manera, sé que la cantidad de kilos que voy a colocar de pienso compuesto puede ser mayor o igual a cero, porque no pueden ser kilos negativos. Una vez nosotros definimos las ecuaciones de restricciones, vamos a pasar a obtener lo que se denomina función A, y ahí colocamos, ¿no? ¿Qué nos pide el problema? Nos pide minimizar. Entonces sería función A minimizar. En este caso, lo que nosotros vamos a minimizar son los costos. Costos. Y tengo que ver a qué va a ser igual el costo de mi formulación o de mi alimento. Entonces, ¿cómo determino el costo? Yo sé que voy a colocar X kilos de maíz y cada kilo de maíz me cuesta 0,3 pesos. Entonces, para obtener cuánto me va a costar la cantidad de maíz que necesito, sería 0,3 por X. Más, ¿cómo determino la cantidad de dinero que me va a costar el pienso compuesto? Sería la cantidad de kilos de pienso compuesto que voy a comprar por el costo de cada kilo de pienso compuesto. Sería 0,52 por 10. Finalmente, esa sería mi función a minimizar. Una vez tengo lo que son las restricciones y la función que voy a maximizar o minimizar, tengo que empezar a, tengo que empezar a definir cuáles son mis funciones involucradas.
En este caso, todas mis funciones involucradas son las restricciones. Y para ayudarme, voy a utilizar un plano cartesiano. Plano cartesiano. En ese plano cartesiano, nosotros vamos a graficar todas esas funciones que estamos tomando en cuenta. De la siguiente forma. Ahí. Entonces, por un lado, voy a tener lo que son el eje de las coordenadas, que el eje de las coordenadas que sería Y, y por otro lado el eje de las abscisas que sería X. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a graficar cada una de las funciones que vamos a tener involucradas en este problema. Empezamos a trabajar con las restricciones. Por ejemplo, ¿cuál es la primera función que va a estar involucrada? La función de x va a ser mayor o igual a 0 y y va a ser mayor o igual a 0. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, de que x sea mayor o igual a 0 y y sea mayor o igual a 0? Que no vamos a tener números negativos, es decir, la solución a este problema no se va a encontrar en este cuadrante, ni en este cuadrante, ni en este otro cuadrante. Únicamente se va a encontrar en el cuadrante en el cual x es positivo y y al mismo tiempo es positivo. Vamos entonces por la siguiente restricción, que ya haría ser esto. Vamos. ¿De qué manera, de qué manera nosotros, de qué manera nosotros podemos graficar esta función? Como podemos ver, esta función no es nada más y nada menos que una línea recta, ¿no? Entonces, para poder graficar esa función, yo necesito darle dos valores y unir esos puntos. En este caso sería así, X y Y. Pongámosle, si yo le doy un valor de, no sé, a ver, vamos a ver, 0.5, el que ustedes deseen, vamos a darle un valor. Cuando Y vale 0, equivale 3 entre 2,5. Eso sería 1.2. 1.2. Y cuando x vale 0, y vale 3. Entonces ya tengo aquí los puntos necesarios para graficar mi primera ecuación, ¿no? En este caso sería, vamos a decir, ahí. Ahí va. Entonces vamos a graficar la primera línea, que sería cuando y vale 0, equivale a 1.2. Entonces el primer punto estaría más o menos acá. Ahí. Y el segundo punto sería cuando x vale 0, y vale 3. Entonces más o menos estaría por acá. Quiere decir que mi ecuación en ese caso va a estar pasando por esos dos puntos. ¿Qué sería esto? ¿Ya? Y esa va a ser mi primera ecuación. En este caso sería 2,5x más y igual a 3. Como en este caso nosotros tenemos una igualdad, quiere decir que la solución
se va a encontrar sobre esa línea. Y en el otro caso, ¿cómo sería mi otra función? Mi otra función sería x más 2y igual a 4. Entonces tengo que realizar un proceso parecido. Como en este caso también estamos hablando de una línea recta, tengo que darle dos valores y averiguar cuántos son los puntos coordenadas que yo necesito para graficar esa línea. Si es que y valiese 0, x vale 4. Y si en este caso x vale 0, y vale 2. Entonces tengo los puntos x4, y0 y x0, y2. Y los grafico, ¿no? Entonces, cuando y vale 0, x vale 4. Cuando y vale 0, x vale 4. Ahí, más o menos. Y el otro sería que cuando x vale 0, y vale 2. Ahí. Entonces, para obtener esta función, de la misma manera yo tendría que unir esos dos puntos y prolongarlos, ¿no? Y esa sería mi solución. Vamos a ver ahí y ahí. Entonces, vamos a decir que esta es mi segunda restricción. Yamil es en el 2, en Y. Ah, verdad, no es el. Ahí sería entonces. Ahí Sí, está bien. y x4, ¿no? Ahí. ¿Listo? Eso sería. Sí, Yamil. Ya. Ya. Entonces, de la misma forma, ¿no? Vamos a colocar que esa mi segunda restricción se encuentra sobre el punto o sobre la línea roja. Entonces, como ambas son igualdades, quiere decir que la solución al problema va a estar sobre la línea roja y también va a estar sobre la línea azul, ¿ya? Una forma de determinar cuál es el mínimo y cuál es el máximo, ¿cómo sería? Yo sé que automáticamente ustedes piensan, ¿no? Bueno, entonces la solución va a encontrarse en la intersección de esas dos líneas. Perfecto, está muy bien. Pero ¿qué es lo que sucede cuando ya no tratan con igualdades, sino cuando tratan con desigualdades? Ocurre algo diferente. En este caso, como tratamos nosotros con igualdades, la solución tendría que estar rindiendo a ambas restricciones al mismo tiempo. Quiere decir que como la solución debe estar sobre la línea roja, sobre la primera restricción, y también debe estar sobre la línea azul, que llegaría a ser mi segunda restricción, es común decir que la solución al problema se va a encontrar en la intersección de ambas líneas. Y es correcto, por si acaso, es correcto. Entonces, la intersección de esta línea llegaría a ser mi punto solución. Punto solución. Luego, en la siguiente clase, vamos a ver cómo confirmar de que ese punto es el punto mínimo. ¿Cómo determino el punto solución? Una forma de determinar el punto solución es que, como en este caso tenemos que ese punto solución es la intersección de ambas líneas, entonces el punto solución lo vamos a encontrar resolviendo el sistema de ecuaciones. Es decir, como yo quiero determinar el punto solución, tengo que resolver dicho sistema de ecuaciones. Resuélvanlo y en la siguiente clase vemos cuánto vale el punto solución.